Hola clase, soy Javier y hoy les he traído un ejercicio de ángulos en un triángulo. Como primer paso vamos a identificar nuestros triángulos en la figura propuesta. A simple vista tenemos tres triángulos, ¿no es cierto? El primer triángulo es el ABD, este pequeñito. El segundo triángulo es el BDC, el que le sigue. Y el tercer triángulo es el triángulo total, el ABC. Fíjense bien, siempre observar bien nuestra figura para poder realizar nuestro ejercicio. Como segundo punto vamos a recordar una regla importante en los triángulos. Cuando trabajamos con ángulos de triángulos, no se olviden, los ángulos internos de un triángulo suman estrictamente 180 grados. Por ejemplo, en el triángulo ABD, este ángulo más este ángulo más este ángulo, que todavía no sabemos, van a sumar 180 grados. No se olviden eso, ¿no? Lo mismo en el otro triángulo y en el triángulo total. Entonces ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio propuesto. Nos dan como datos que el ángulo A vale 50 grados. Este ángulo A de aquí vale 50 grados. El segundo dato que nos dan es que B vale 100 grados. Todo este ángulo B, ¿no es cierto? Todo el ángulo B vale 100 grados, ¿no es cierto? Aquí tienen que darse cuenta que me está diciendo que todo el ángulo B vale 100, pero aquí hay dos ángulos divididos, ¿no? Que valen lo mismo, el ángulo 1 y el ángulo 1, por llamarlo así, que está dividiendo estos triángulos, ¿no es cierto? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál de todos los ángulos de los tres triángulos nos pide el ejercicio? Nos pide el ángulo BDC. Identifiquemos cuando nos pide un ángulo de esta forma. El ángulo BDC quiere decir que nos está pidiendo este ángulo, ¿no es cierto? Esta es nuestra incógnita, BDC. Como ustedes pueden ver, es un ángulo que pasa de los 90 grados, es un ángulo abierto, ¿no? más grande que un ángulo recto. Una vez que identificamos nuestros datos de nuestra figura, procedemos a resolver. Entonces, nosotros tenemos como dato, por ejemplo, ¿se acuerdan la regla, no? ¿Se acuerdan que, todo triángulo suma 180 con sus ángulos internos, ¿no es cierto? Fijémonos, hay que observar bien, ¿no? Fijémonos en el triángulo ABC. Tenemos ya este ángulo, tenemos este ángulo y podemos tener este ángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el triángulo ABC, esto es igual a ¿qué? ¿No es cierto? 180 grados es igual al ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. El ángulo A y el ángulo B ya lo conocemos, ¿no es cierto? 180 es igual a 50 más 100 más C. Operando esta suma, tenemos que el ángulo C, ¿no es cierto? 50 más 100, 150. Está sumando, pasa a restar. 180 menos 150, me queda que el ángulo C vale 30, ¿no es cierto? Este es nuestro primer dato, solo con los datos que nos dieron, nuestro primer dato que ubicamos. Entonces, sabemos que el ángulo C vale 30. Hasta ahí tenemos el ejercicio. Vámonos al otro triángulo. Como ya sabemos que nuestro ángulo C vale 30, acuérdense que lo hicimos respecto al triángulo más grande, ¿no? ABC. Ahora vámonos a un triángulo más pequeño. Acuérdense que habían tres triángulos en la figura.
Vámonos al triángulo BDC, ¿no es cierto? La misma regla. Los ángulos internos, la suma de sus ángulos internos forman 180 grados. Entonces, tenemos el ángulo C de este triángulo de aquí, ¿no? De este triangulito de aquí, BDC. Tenemos que vale 30. El ángulo de este es solo este ángulo 1, ¿no? La mitad de B. Como tenemos que B, el ángulo B vale 100, ¿no es cierto? Pero acuérdense que es todo el ángulo B. Este también es igual a dos ángulos, ¿no? Este ángulo B está dividido en dos ángulos 1. Es igual a 2 veces el ángulo 1. ¿Ok? Entonces, para saber cuánto vale cada uno de estos ángulos, simplemente despejamos. 2 veces el ángulo 1 es igual a 100. El ángulo 1 ha sido igual a ¿qué? El 2 está multiplicando, pasa a dividir al 100. 100 para 2, el ángulo 1 ha sabido valer 50. 50 grados. Ángulo 1 vale 50 y el otro ángulo 1 también vale 50. 50 y 50, el ángulo B total vale 100. Entonces, aplicamos, como les decía, lo mismo. En este triángulo BDC, la suma de sus ángulos va a valer 180. Entonces tenemos que el ángulo 1 vale 50 y el otro ángulo vale 30. ¿Cuánto valdrá mi ángulo incógnita que vale BDC? 180 es igual a este ángulo. Estamos en este triángulo, no se olviden, en el triángulo BDC. 180 va a ser igual a este ángulo 1, ¿cierto? Más el ángulo C y más nuestra incógnita, el ángulo BDC, ¿no es cierto? El ángulo BDC. Tenemos cuánto vale el ángulo 1, que vale 50, el ángulo C vale 30 y nuestra incógnita. Hasta ahí estamos perfectos con la ecuación. Esto sigue valiendo igual a 180. Entonces lo mismo que hicimos anteriormente, despejamos nuestra incógnita. 50 más 30 es igual a 80. Este 80 está sumando, pasa al otro lado a restar. 180 menos 80 nos queda 100, que es igual al ángulo BDC. Nada más, esto vale nuestro ángulo. ¿Se acuerdan que les decía que valía más de 90? Entonces, dándole la vuelta, como lo quieran expresar, BDC es igual a 100 grados. Esta es nuestra respuesta. Si quieren saber cuánto vale este ángulo, simplemente esto es un ángulo de 180. Si este vale 100, este va a valer 80. 100 más 100, 100 más 80, 100. 80. ¿No es cierto? En este otro triángulo ABD podemos comprobar la misma regla del 180. 180, 50 más 50, 100, más 80, 180. Otra vez se cumple la regla de oro del 180 en un triángulo y sus ángulos. Entonces, como ustedes ven, es un ejercicio sumamente fácil, simplemente para que recordemos cómo funcionan los ángulos en un triángulo. Suscríbete al canal, danos like y nos veremos hasta el próximo video.